Entonces, se ve, ¿no? Lo que les estoy mostrando. Sí, ingeniero. Vamos a poner justamente aquí esto. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Vamos a verlo, vamos a ver justamente lo que es la cinética enzimática desde varios estudios, investigaciones que se han ido haciendo, interpretando y entendiendo a qué se refiere la cinética enzimática en las enzimas, en las diferentes enzimas, ¿no? Como les decía, está Michael Menden, que son dos científicos que han dado lugar a este estudio. Vamos a ver en el primero de los casos, dice, a bajas concentraciones de sustrato, ¿sí? La velocidad inicial incrementa linealmente, mientras la concentración del sustrato aumenta. Entonces, esto se refiere que va a ser lineal, ¿sí? Entonces, va a ser, perdón. Va a ser una línea que se va a producir justamente cuando hablamos en el primer caso, ¿sí? Va a ser lineal. Entonces va a ser así, ¿ya? Ahora, a mayores concentraciones, esto les vuelvo a repetir, a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad incrementa linealmente, ¿ya? A mayores, como está aquí, a mayores concentración de sustrato, los incrementos de la velocidad inicial se hacen menores, ¿sí? Entonces va a haber un momento en el que va a ir disminuyendo, ¿no? Es decir, va a ser lineal y después de ahí va a ir adquiriendo esta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha llegado a su velocidad máxima, está viendo una saturación de la enzima, pero sigue produciéndose la acción enzimática, ¿no? ¿De qué forma podemos representar esto para que se entienda mejor? Cuando nosotros tenemos diferentes enzimas, ¿no es cierto? Que una concentración de enzima que es superior en el caso de lo que viene a ser el sustrato, entonces, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Se aceleraría, ingeniera, la reacción? ¿Por qué se aceleraría? Por la energía que se va a producir, por que va a haber mayor enzimas. Ya, es decir, el sustrato se va a consumir más rápidamente, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo en el caso de la lineal, cuando la velocidad se incrementa de forma lineal. Entonces yo tengo aquí enzimas para esta gráfica. Estoy haciendo la explicación. Y tengo una concentración de sustrato menor, ¿sí? Entonces sabemos que esta enzima va a tomar a este sustrato, va a formar su complejo enzima-sustrato y lo va a transformar en un producto, ¿no es cierto? Y así, esta enzima también. Pero estas dos van a quedar libres porque no hay mayor concentración del sustrato. El sustrato ya ha sido consumido y por lo tanto la velocidad se va a incrementar de forma lineal. Ahora, si yo digo que hay una mayor concentración del sustrato, ¿no es cierto? Entonces, estaría hablando en este caso, donde, bueno, más apagadita la línea, ¿no? Se está dando desde ese punto. Va a ir incrementando. Va a ir aumentando, luego en un momento va a llegar a su velocidad máxima y se va a mantener, ¿no? Entonces, en este caso estoy diciendo que voy a tener una concentración de sustrato menor a la de pero voy a tener una mayor concentración de enzima con respecto a la del sustrato, ¿no? Es decir, voy a tener mayores moléculas, ¿no? Mayor concentración de sustrato. Esto es lo que va a pasar. Voy a saturar mi reacción, ¿sí? Entonces, obviamente, esta enzima se va a unir a este sustrato, esta enzima se va a unir a este sustrato, esta enzima se va a unir a este sustrato. Termina la reacción, ¿no? Esta se va a liberar, va a formar el producto. Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima? Va a retomar y va a tomar a este otro sustrato, lo mismo aquí y así sucesivamente.
Pero ¿qué es lo que pasa con los centros activos en este caso? ¿Qué pasa con el centro activo de esta enzima, de esta enzima? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa con el centro activo de la enzima? A ver, Erika, ¿qué pasa con el centro activo? ¿No está Erika? Lisbeth, ¿qué es lo que pasa con el centro activo? ¿Tampoco? O sea, el sitio activo es donde va a suceder la acción, ¿no es cierto? Que corresponde a la enzima, sí. A la enzima. Entonces, ese sitio activo ah, va, va a tener las propiedades de los aminoácidos que han sido catalizados. No, bueno, los aminoácidos van a estar presentes, no va a haber ninguna modificación. ¿Qué es lo que va a pasar con los centros activos? Siempre van a estar ocupados, no como aquí, ¿no es cierto? Aquí hay centros activos que no están ocupados. ¿Por qué? Porque no ingresaron sustrato. ¿Por qué? Porque hay una menor cantidad de sustrato. En este caso yo estoy aumentando la concentración del sustrato y por lo tanto esta enzima no va a tener su centro activo libre. ¿Por qué? Porque va a tomar el sustrato, lo va a transformar, inmediatamente lo va a tomar al otro sustrato y va a seguir ocupado su centro activo. Luego va a tomar a este y va a seguir su centro activo ocupado. Este es lo mismo, ¿no es cierto? Va a tomar este y luego va a tomar este y así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? La velocidad máxima de la transformación de la enzima, es decir, ¿a qué me refiero con la velocidad máxima? Es en el momento que, digamos, esta es mi enzima, ¿sí? Aquí tengo mi enzima y aquí ha ingresado un determinado sustrato. A esto estamos diciendo que es el complejo enzima-sustrato, ¿no? Ahora, este momento, nada más piensen en este momento en el que el sustrato ha ingresado a la enzima. La enzima tiene una velocidad para transformar este sustrato a un determinado producto, ¿no es cierto? Hay un tiempo. Ese tiempo y esa velocidad no se va a ver afectada, no se va a afectar. Porque por más que yo aumente el sustrato para esta enzima, la velocidad en la que la enzima transforma a ese sustrato siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el tiempo que se va a tomar esta enzima para consumir todo este sustrato, ¿no es cierto? Entonces, es que la enzima va a llegar a su velocidad máxima y esta se va a mantener porque está consumiendo todo el sustrato que está presente en la reacción, hasta obviamente transformar todo ese sustrato al producto que se está buscando. Entonces, a eso se refiere esta gráfica, a eso se refiere lo que Michaelis Menen están explicando. ¿Qué pasa, dicen ellos, si yo tengo una concentración alta de enzima y baja de sustrato? Entonces mi velocidad es lineal. Rápidamente se va a consumir todo el sustrato. Pero ¿qué pasa si yo aumento el sustrato a una concentración de enzima menor? Entonces, llego a mi velocidad máxima, a la que tiene esa enzima, y se va a mantener constante porque no va a modificarse. No es que yo aumentando sustrato voy a aumentar la velocidad de la reacción, porque la enzima tiene una velocidad máxima para transformar ese sustrato. Pero lo que va a necesitar es más tiempo para transformar todo el sustrato que ha ingresado a la reacción. Entonces, para que se entienda, ¿no? Vamos a ir reforzando todo lo que les he hablado. Para explicar entonces ese comportamiento cinético de Michaelis Menden, en 1913 se propone, ¿no? La enzima se combina reversiblemente con su sustrato para formar un complejo enzima-sustrato. Eso lo sabemos muy bien, ¿no?
Porque sabemos que el momento que la enzima entra el centro activo entra en contacto con el sustrato, se forma ese complejo. Esa reacción es reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que puede vuelve, volver a su estado inicial. exacto, que puede volver a su estado inicial. Entonces, uno toma en cuenta eso. Otro, en un paso lento, el complejo enzima-sustrato da lugar a una enzima libre y a los productos de la reacción. Entonces, en ese momento, la reacción es irreversible. ¿Por qué es irreversible? ¿No? Porque si yo tengo ya el producto formado, no puedo volver atrás, no puedo volver a formar un complejo enzima-sustrato. Ya no se puede. Pero si yo tengo la formación de mi complejo enzima-sustrato y quiero volver a mi estado inicial, sí se puede. Aquí no, esto no se puede hacer, no puede suceder. Entonces, en este caso, esto es irreversible. Pero en este caso es reversible. Y esas son las dos partes que divide la cinética Michaelis-Menten, ¿no? Y por lo tanto, cada una de ellas representa sus constantes de velocidad, ¿no? Como está aquí. En el caso, cuando hablamos que es reversible, tenemos la constante K más 1 y la constante K menos 1. Cuando la reacción es irreversible, tenemos la constante K más 2, que eso es la velocidad que va a representarse dependiendo en qué momento está la reacción, la acción catalítica de una determinada enzima, ¿sí? Entonces, eso tenemos que recordar bien. ¿Cuándo es reversible y cuándo es irreversible? Reversible cuando se forma el complejo, puedo volver a mi estado inicial. Pero cuando se forma el producto, cuando la enzima ya ha liberado el producto, ya no puedo volver a mi estado inicial. Entonces la reacción es irreversible. Se ha formado el producto, entonces ya no puedo volver a mi estado inicial. Ni tampoco puedo volver a mi complejo enzima-sustrato. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ir comprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta constante? ¿Qué es lo que sucede con esta constante? ¿Y a qué caminos nos puede llevar cada una de estas constantes, siempre haciendo el análisis de esto? ¿Cuándo es reversible y cuándo es irreversible? Para eso vamos a desarrollar cada uno vamos a hacer una deducción, ¿no? De cada uno de las partes que conforman esta dinámica, ¿no? Entonces tenemos la enzima, no nos olvidemos el sustrato, el complejo, el producto y la enzima nuevamente. Esta enzima, les pregunto, ¿es igual a esta enzima? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es igual a esta enzima? Eso es lo que vamos a ir respondiendo. ¿Cómo va a ir dándose una variación? Las ecuaciones las voy a explicar la siguiente clase para que se comprenda mejor en relación a del desarrollo de la ecuación principal, que es la de la dinámica específica, de la dinámica de la catálisis enzimática, que justamente es esta, que es lo que estamos desarrollando, ¿sí? Estas que vienen al lado izquierdo son todas las derivadas que se van a ir considerando para cada una de las partes, como les decía, ¿no? Cuando hablemos del sustrato, de la enzima, vamos a hablar solo de la enzima, cuando es del sustrato, solo de lo que es el sustrato. Por lo tanto, aquí está la derivada del sustrato en función del tiempo. Entonces, solamente voy a considerar todos los caminos que van a ir midiendo no midiendo, sino el camino que va a seguir solamente, en este caso, el sustrato. Entonces, vamos a marcarlo. Aquí tenemos el sustrato y aquí. ¿Sí? Entonces, solamente voy a pensar en el camino que sigue el sustrato en esta derivada.
Y eso es lo que refleja aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando está presente K más 1 en relación a eso y K menos 1? Porque ambas constantes justamente para esta derivada están presentes y están justamente reflejadas aquí, ¿no? Nos dice, ¿no? La constante de velocidad K más 1 por la concentración enzima sustrato. Y nos dice la constante derivada menos 1 por X. ¿Qué querrá decir esta X? Entonces venimos a este lado. Y eso les va a permitir entender la interpretación que tiene cada una de las partes de las diferenciales que hemos hecho para cada una de las partes que conforman esta catálisis enzimática, ¿no? Entonces, si nosotros decimos S, es la concentración del sustrato. Si yo digo X, es la concentración de la concentración del complejo enzima sustrato. Cuando yo digo E, minúscula, ¿no? Va a ser la concentración de la enzima final. Esta va a ser la concentración de la enzima inicial. Cuando yo hablo de la concentración de la enzima inicial, es la que va a participar en el momento que ingresa a la reacción y forma el complejo y forma, en este caso, o libera la enzima, ¿no? Es como que yo vengo aquí. Estoy empezando aquí, ¿no? Esta es la enzima inicial. Pero esta enzima va cambiando en el tiempo y tiene el momento que se une al complejo, ¿no? Al sustrato, perdón, formando el complejo enzima-sustrato, ya no es la misma enzima, ¿sí? Ya no es una enzima que ha iniciado, sino que ya está dentro de la reacción. Lo mismo que esta, ¿sí? Entonces, es la forma en cómo se va a diferenciar a la enzima antes de empezar la acción catalítica y la enzima después de que se ha producido la acción catalítica. Y es así como lo estamos, en este caso, diferenciando. ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque en relación a eso es que vamos a poder desarrollar cada una de las derivadas con respecto a cada una de las partes que comprende esta descripción dinámica de la catálisis enzimática. Entonces, ¿qué es lo que es importante comprender? Y vamos a verificar si se está entendiendo, ¿ya? Lo primero es reconocer esta ecuación, ¿sí? Esa ecuación es la descripción dinámica de la catálisis enzimática, ¿sí? Esa es la dinámica que sigue todas las enzimas, ¿no? Hay una enzima, hay un sustrato, les vuelvo a repetir, hay un complejo enzima-sustrato, hay una enzima que se libera y un producto que se libera. Ahora estamos haciendo la adición de constantes de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es la constante de velocidad K más 1, constante de velocidad K menos 1, constante de velocidad K más 2, K más 2. Cada una de ellas va a identificar cuál es el camino que se está dando en esta catálisis enzimática, ¿ya? Entonces, eso por primero, no se tienen que olvidar eso. Cuando yo les diga, vamos a realizar la descripción o vamos a realizar la dinámica de la catálisis enzimática, es esto. Esta es la dinámica de la catálisis enzimática. Esta reacción donde comprende las constantes K más 1, K menos 1 y K más 2. ¿Sí? Yo ya les voy a explicar a qué se refiere cada una de ellas, qué es lo que estamos pidiendo con cada una de ellas y qué caminos pueden ir siguiendo la reacción, ¿no? Ahora, si hablamos de los caminos, tenemos lo siguiente. El camino que nos indica esta flechita, ¿no? Que tiene esta forma, nos dice que esta reacción puede ser reversible o irreversible. Reversible. Reversible. ¿Por qué? Puede volver a su estado inicial. Exacto. Puede volver a su estado inicial. ¿Sí? Pero para cuando vuelve a su estado inicial, vamos a decir que la constante es K menos 1. Cuando no lo hace, vamos a decir que es K más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir el camino de la formación del complejo y liberar el producto, ¿no?
Pero si decimos que es K-1, estamos diciendo que este complejo enzima-sustrato puede volver a su estado inicial. Ahora, cuando hablamos de la constante K+2, aquí estamos diciendo que no, que es una reacción que reversible o irreversible. Irreversible. Exacto. Entonces aquí lo mismo que les acababa de explicar hace rato. Esta es irreversible y esta es reversible, ¿no? Irreversible, ¿por qué? Porque el producto no puede volver a ser un complejo. Esto no va a suceder, ¿no? Es por eso que lo estamos identificando de esa manera. Eso es lo primero que se tiene que comprender. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Para después continuar. ¿Se ha entendido? Ingeniero, una pregunta. En la parte de irreversible, pero la enzima sí vuelve, ¿no? A su estado inicial, solo el producto es el que no vuelve. Sí, la enzima en este caso no va a sufrir ningún cambio en su acción catalítica, ¿no? Esta enzima va a volver al ciclo, ¿no es cierto? A este ciclo va a volver y va a tomar otro sustrato y va a volver a dar lugar a su acción catalítica. Pero esta enzima, como les había dicho en algún momento, esta enzima no va a ser la misma. No porque no cumpla su acción catalítica de la misma forma, es decir, no va a haber una diferencia en eso. Su acción catalítica sigue siendo la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que va a tener otro nombre en el momento que ingrese al ciclo, el momento en el que ingrese a esta dinámica de haber participado en la reacción, ¿no? Es decir, el haber ya atrapado un sustrato, transformándolo a un producto, que es esta enzima, la que estoy poniendo aquí, ¿no? A esta de aquí, estoy diciendo esta ya participada, ¿sí? Entonces, cuando participa, ya cambia su nombre, por decirlo así. Esta va a ser, entonces, una enzima que va a identificarse de otra manera para poder dar lugar a la diferencia de una enzima cuando está en su estado inicial. Entonces, es como a esta la vamos a llamar enzima inicial. Esta va a ser identificada como enzima inicial. En algunas bibliografías la identifican como minúscula, enzima inicial, ¿sí? Y a esta otra la van a identificar como, se va a identificar como enzima libre. A esta de aquí. Vamos a poner aquí abajito. Esta va a ser una enzima libre. Que va a venir así nada más. Lo único que tenemos que acordarnos que esta es libre. Si bien, les vuelvo a repetir, ambas cumplen la misma acción catalítica, ya no tienen el mismo nombre. ¿Por qué? Porque esta es una enzima inicial, esta de aquí es una enzima inicial y esta es una enzima libre. Esta enzima inicial es la que va a comenzar su acción catalítica en un determinado ciclo y esta es cuando ya ha participado, ¿no? Y esta va a volver nuevamente al ciclo, pero ya no va a ser la inicial, sino va a ser la enzima libre. Bien, bueno, tenía pendiente, bueno, había una actividad que teníamos que realizar, pero por el tiempo no se va a poder. Entonces, lo que vamos a realizar para la siguiente, bueno, para la siguiente clase van a tener una actividad evaluativa de la clasificación y nomenclatura de las enzimas, del anterior tema, ¿ya? Entonces, una actividad evaluativa de la clasificación y nomenclatura de las enzimas, la próxima clase. Y vamos a hablar sobre estos conceptos que hemos hablado el día de hoy, ¿ya? Lo que tiene que ver con la cinética enzimática, que tiene que ver con esas constantes de velocidad que hemos nombrado, que necesito que las vayan reconociendo, y lo que es la cinética de Michaelis-Menten, ¿no? Que es el modelo de Michaelis-Menten, que es lo que vamos a utilizar inicialmente, y vamos a ir conociendo a otro autor más, o autores más, que van a dar lugar a justamente el estudio de la cinética enzimática. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, la próxima clase tienen una evaluación una actividad evaluativa de la clasificación y la nomenclatura de las enzimas, ¿ya? Incluyendo
toda esta parte que hemos hablado. ¿Ya? Eso es lo que va a quedar para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? ¿En grupo va a ser, Lice? Sí, vamos a manejar los grupos que teníamos anteriormente o vamos a cambiar. Ah, no, el segundo parcial vamos a cambiar. Vamos a hacerlo en grupo. Ya, Lice. ¿Ya? Entonces, prepárense, por favor, para eso. Esa es la actividad evaluativa que les digo. Entonces, tienen que tener la información lo más actualizada posible, por favor, y pues eso. Y no se olviden, por favor, decirme el horario que ustedes van a reunirse conmigo para la realización de su trabajo de investigación. Ya que justamente empezando mañana, y bueno, viernes, por ejemplo, ya lo tengo lleno, viernes ya no se va a poder, jueves tampoco después de las clases. Creo que hay en la tarde 1 o 2 horarios más, y mañana, miércoles, ¿no? Que tendrían que Nosotros, ingeniera, nosotros pusimos para el viernes, ¿ya nos ha tomado en cuenta o tenemos que cambiar? Ah, no, no he visto eso todavía. ¿Dónde está? Del jueves y aquí el viernes 18:30. Lo que pasa es que no es solamente con ustedes de este cuarto, sino tengo un grupo en séptimo y ellos también se van a reunir. No, no tengo. El viernes a las 18:30. ¿Ya no? Ya no. Ya está, ya ¿A está qué hora ocupado. tiene, a qué hora tiene libre ¿Qué día? entonces? El mismo El día. viernes ya nada, El viernes ya no. o el viernes, No, ya y no. ahí el jueves, El jueves puede ser 6:30. porque solamente está. Sí, el jueves puede ser. Porque solamente Ya, entonces están. jueves anótenos. Ya, les voy a anotar entonces ahorita jueves. ¿Hasta qué parte más ya tendríamos que haber avanzado? Porque quedamos a medias el marco teórico, ¿no es Todos ya cierto? tienen que estar En la primera terminado. parte, Claro. Su marco teórico ya correcto, tendría que el estar marco teórico, terminado. Terminado, ya. porque ya vamos a Y eso desarrollar. nomás, pero, Eh, bueno, ahí ustedes ya. tienen el perfil, ahí está la metodología, ya tendrían que haber estado buscando qué técnicas pueden utilizar para desarrollar justamente su trabajo de investigación, todo lo que más se pueda, porque sí Ujú. o sí en esta parte van a desarrollar, yo les había dicho eso. Ahora de aquí ya tienen que completar su marco teórico, tienen que ir ya viendo su metodología que van a utilizar para el desarrollo de su trabajo de investigación. Lo que vamos a hacer en esta reunión es ir ordenando esa información y reafirmando la información que ustedes tienen. Si no tienen nada, no podemos reunirnos porque no vamos a avanzar en nada, no les voy a poder ayudar con nada, así es que tienen que tener una parte avanzada, por favor. Si hay dudas, obviamente para aclararles las dudas, vamos a tener la reunión, ¿sí? Ya, ingeniera, Ella, gracias. una consulta. Nosotros le reservamos para el día jueves, después Sí, de clases. está bien. Está bien el horario de ustedes, Jen, sí, no hay problema. Ok, está bien, gracias. De nada. El jueves 18:30 me está diciendo Lisbeth, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y ustedes tienen antes de ese horario que es 17:45, así es que no hay problema. Ah, 17:45, pero perdón. No, sí, está bien, perdón, estamos bien. Bueno, entonces eso, ya quedamos en eso. La siguiente clase es actividad evaluativa de clasificación y nomenclatura, más estos conceptos que hemos nombrado el día de hoy. Eso se va a hacer para la teoría. Y por favor eso, ¿no? Los que no me han mandado su horario y su día para la reunión de su trabajo de investigación, solamente estoy haciéndolo esta semana. Entonces, si no lo hacen, ya queda a lo que ustedes vayan realizando y en relación a eso los voy a ir ayudando, pero la reunión ya va a ser más difícil hacerla. Ya, entonces ya les había avisado la anterior semana. Entonces ya estamos en la semana que ya se tiene que dar lugar a la reunión. ¿Está bien? Le hice una consulta, el jueves, ¿para qué hora tendría disponible? ¿El jueves para qué hora dices? ¿A qué hora tiene libre, digamos? ¿O ya está ocupado?
El jueves ya está ocupado de 17:45, 18:30. Antes no se puede porque tenemos clases. Después de las 18:30, por eso. Bueno, tendría que ser a las 19. Sí, Sí, ya. Entonces, ¿te anoto, mi lady? sí, incluir a mí y a Sergio Rivera. Exacto, a Sergio. Ya, muy bien, ya están anotados. Bueno, me van Gracias. mandando el horario en el grupo, yo los voy a ir anotando al resto de los demás grupos que no se han anotado. Eso voy a estar en espera de estos días, ¿ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Daniel, creo que querías decir algo. Sí, dice, tenemos que defender algo para el jueves, nada, ¿no? No, nada, porque recién vamos a empezar con la práctica. Ah, ya, Lice, sí, entonces está bien. Gracias, Lice. Ya, de nada. ¿Algo más? Bien, entonces nos vemos el jueves, ¿no? En la clase práctica y bueno, los que tienen su hora ya reservada para el tema de investigación, entonces en ese tiempo. Entonces hasta el jueves, hasta luego. Hasta luego, ingeniera, gracias. Hasta luego. Nada.